Hola a todos y bienvenidos a otro tutorial de Photoshop. Mi nombre es Ildefonso y os invito a pasar por mi web ildefonsosegura.com, donde encontraréis más tutoriales de Photoshop, de After Effects y Cinema 4D. En el tutorial de hoy aprenderemos a realizar una fotocomposición donde incluiremos bastantes imágenes y crearemos una escena como la que veis en la pantalla, una Haunted House propia de el más terrorífico Halloween. Comenzamos con nuestro tutorial, no sin antes disculparme por la broma del comienzo. Vamos a archivo y vamos a crear un nuevo documento, y aquí en el tipo de documento abriremos el portapapeles, vamos a papel internacional. Seleccionaré en tamaño de la lista que tengo un A4, que va a ser la dimensión de mi póster, una resolución de 300 píxeles por pulgada y un fondo blanco. Así pues tendré características adecuadas para imprimir. Me voy a ir a archivo, voy a colocar y me traigo nuestra casa, que ya sin tocar mucho ya da un poquito de miedo. Nuestra casa está situada un poquito más abajo del centro del canvas. Voy aquí a validar. Voy a quitar el candadito de la capa fondo, esa blanca, hago clic en el candado para quitarla, me sitúo en ella, selecciono el bote de pintura, tomo una muestra del cielo de la parte gris, alt, clic para tomar la muestra, con lo cual el color frontal se me ha puesto de ese color, hago clic y pinto el fondo, con lo cual ya tengo ese color igual que la parte oscura donde no hay nubes del cielo. Voy a ir a archivo y voy a colocar nuestro cementerio, que fusionaremos con la casa. Aquí tengo nuestro cementerio, ahí como veis está debajo de la capa de la casa, llevo hasta abajo del canvas, mayúscula presionada, arrastro desde este vértice para redimensionar proporcionalmente y cuando lo tenga, válido. Más o menos veo cómo me queda. Ojo, tengo que fusionar la casa con el cementerio, con lo cual la fusión tiene que ir por aquí, pues más o menos quiero que el cementerio incluso sea un poquito más grande las lápidas. Me sitúo en la capa del cementerio con control T, hago más grande el cementerio, ahí, más o menos. Subo para arriba para que estas tumbas se me vean mucho más, ahí, teniendo en cuenta que voy a fusionar la capa de la casa con la del cementerio, válido, ahí. Esto es lo que voy a fusionar, esta parte de arriba. Para ello me sitúo en la capa de la casa, añado desde aquí abajo una máscara de capa, me sitúo en la máscara de capa y con un pincel, yo voy a coger un pincel que me gusta mucho de nieblas para ir pintando de negro en ese corte entre la capa de la casa y la capa del cementerio. Redimensiono el pincel y voy a ir pintando de negro aquí en esta línea, para que con este pincel de forma de niebla pues me cree un poquito esa irregularidad en el corte. Voy cambiando del color blanco al color negro en función de lo que quiera ocultar o visualizar. El negro oculta y el blanco visualiza o repone la imagen original. Con tiempo y despacito en casa podréis conseguir un resultado parecido al que os voy a mostrar ahora. Si me sitúo en la máscara de capa, esto es lo que he pintado y más o menos si me acerco veréis que aquí he mantenido un poquito pues las cruces de las tumbas más lejanas a la cámara. Como veis, esa fusión no es perfecta porque luego la niebla disimulará las imperfecciones. Me voy a archivo, voy a colocar nuestro cielo. Cogéis un cielo un poco tenebroso, como el que yo he elegido, este por ejemplo, que coloco en la parte de arriba del canvas, ahí. Una vez lo tenga, lo que tengo que hacer es validar, ahí. Clic, ya lo tengo. A continuación voy a fusionar esta capa con la casa. Para ello, añado una máscara de capa a las nubes, ahí, y cojo ahora clic derecho en el bote de pintura y selecciono la herramienta de degradado, lineal de negro a blanco. Pincho aquí, hago un degradado ahí hasta mitad de nubes y ya lo tengo. Me sitúo en la máscara de capa y lo que he hecho es esto, pero como no veo el pico de la casa, cojo un pincel, como por ejemplo el de las nubes de antes, y con color negro pinto ahí para ver mucho mejor la casa, ahí. Para corregir estas líneas que se ven de las nubes, con color negro o con color blanco, voy pintando en función de lo que quiera ocultar o lo que quiera otra vez volver a ver. Ahí más o menos he corregido un poco el efecto de esta máscara. Ahí está, ahora con color negro, voy pintando y ya visualizo lo que es el tejado de la casa con mucha más nitidez. Eso es lo que he hecho. Hasta aquí lo que hicimos fue fusionar los tres elementos que componen el cuerpo principal de nuestro póster, suelo, casa y cielo. Añado ahora arriba una capa transparente que le voy a llamar niebla y con el color frontal blanco, aquí voy a ponerlo aquí este conito, blanco, voy a pintar con nuestro pincel de niebla, pues niebla, que nos va a ayudar también a crear un ambiente
a la vez que disimular lo que dijimos antes, la fusión del cementerio con la casa. Ahí más o menos tenemos nuestro resultado. A continuación me voy a ir a archivo y voy a colocar elementos en el canvas. En esta ocasión árboles. Tengo unos archivos PNG de fondo invisible con ciertos árboles sin hojas que van a dar un aspecto tétrico a la escena. Posiciono, roto, redimensiono de tal forma que consiga la posición en la escena que cree un poquito más de sensación de terror. Yo básicamente lo que he hecho es incorporar 4 troncos de árboles. La combinación que yo he conseguido es la que veis a continuación, pero vosotros podéis disponerlos de la forma que más os convenga. Yo los he posicionado en los laterales del canvas y cerca del foco de la cámara para dar la sensación de que en las inmediaciones de esta casa hay árboles donde no crece lo verde. Con las 4 capas lo que hice fue agruparlas y crear un objeto inteligente. Vosotros podéis hacerlo o no, eso es opcional. El siguiente paso será incorporar color a través de una capa de ajuste, en este caso de equilibrio de color, que está aquí. Hacemos clic y nos vamos primero a los medios tonos. Vamos al cian dándole menos 19, al verde más 11 y al azul más 21. Nos vamos ahora, clic aquí en el tono, vamos a sombras y al rojo le ponemos 19 y al magenta le ponemos menos 5 y al amarillo le ponemos menos 5. Una vez lo tenemos, vemos el antes y el después. Hemos incorporado un poquito de color. Vamos de nuevo a incorporar otra capa de ajuste, en este caso de brillo y contraste. Vamos al icono de capas de ajuste, nos vamos a buscar el brillo y contraste que está aquí y vamos a bajar el brillo a menos, por ejemplo, 81 u 80 y el contraste lo subimos a 7, creando esa tonalidad que veis en la pantalla, el antes y el después. Ya vamos consiguiendo el ambiente tétrico que buscábamos. Para rescatar ciertas iluminaciones nos vamos a capa de ajuste, en esta ocasión nuestra tercera capa de exposición. Vamos a conseguir ciertos highlights. En exposición le damos 1,95 y en corrección de gama 1,45. Con este ojito de aquí vemos el antes y el después. Hemos rescatado un poquito de luz. A continuación, de nuevo una capa de ajuste, en esta ocasión de color uniforme. Buscamos un tono verde muy clarito. Podéis hacer un pause y copiar este código. Ok, ahí lo tenemos. Vamos a poner el modo de fusión de la capa en color. Y vamos a bajar la opacidad en torno al 40%. Y a continuación veis el resultado. Lo bajamos, ahí está. Este es el antes y el después. A continuación viene un truco bastante interesante. Vamos a hacer que el cielo parezca de fuego o incandescente. Para ello voy a añadir una capa transparente arriba del todo y voy a aplicar la imagen. Imagen, aplicar imagen, con lo cual le daré OK y todo lo que veía lo tengo ahora en una capa. Es como si fuera una fotografía de lo que he hecho hasta ahora. A continuación voy a añadir una capa de ajuste de mapa de degradado. Ahí lo tengo. De momento lo voy a dejar de blanco a negro. Voy a hacer un truquito previo. Quito el ojito de este mapa de degradado, pero me sitúo en la máscara de capa del mismo. Ahí. Me voy a ir ahora a imagen, aplicar imagen. Como veis, en la máscara de capa se ha aplicado la imagen que se veía, pero en tonalidades de grises. A continuación, al clic en la máscara y eso es lo que tengo, lo que estáis viendo. Con control L o desde imagen, ajustes, niveles, puedo controlar las tonalidades de grises de la máscara, subiendo las luces, ahí, y bajando un poquito, tirándolo hacia la derecha las sombras, puedo crear contrastes en la máscara. Por ejemplo, yo me quedaré con este. Ahí está. Más o menos podéis copiar los valores. Para volver a visualizar la imagen, al clic en la máscara y le pongo el ojito a la capa de ajuste. Ahora quito el ojito de la capa subyacente, esta de aquí, doble clic en la capa de ajuste de mapa de degradado y ahora selecciono un degradado que viene con Photoshop y es estándar. Es este de aquí. Lo único que le vamos a dar aquí a invertir. Y parece que no pasa nada, pero fijaros ahora el truquito. El modo de fusión de la capa lo voy a poner en luz lineal, con lo cual tengo ahí a mi cielo incandescente. Voy a bajarle un poquito la opacidad, en torno al 90 o 95%, y este sería mi resultado. Le pongo el ojito a la capa subyacente, esta de aquí. Cojo la capa y la llevo arriba del todo. Y ya parece que no haya hecho el efecto incandescencia. Pero voy a añadirle una máscara de capa y con la herramienta degradado de negro a blanco lineal voy a hacer desde arriba hasta más o menos el tejado de la casa un degradado en la máscara y ya visualizo el efecto incandescencia en la zona del cielo que quiero. A continuación otro truquito para colorear el canvas pero mantener ciertos colores de la imagen original como por ejemplo en este caso los ladrillos cara vista de la casa. Vamos a colorear con mapa de degradado. Para ello capa de ajuste de mapa de degradado y tengo por aquí un degradado de tonalidades azules. Este de aquí. Podéis hacer un pause y emular estas tonalidades o conseguir el degradado en mi web que estará junto al tutorial. Más o menos tonalidades azules, del azul oscuro al blanco. Voy a quitar el ojito a la capa de ajuste, me sitúo en la máscara de capa
y me voy a imagen, aquí a la derecha, imagen, aplicar imagen. Como sabéis, la máscara de capa devuelve una escala de grises en función de estas variables. Si le quito aquí la casilla invertir, tengo esta escala de grises mucho más oscura. Si le doy aquí invertir, tengo una escala de grises en la máscara de capa mucho más suave. Al clic en la máscara, y esto es lo que he aplicado. Las zonas blancas son en la máscara las zonas que se van a ver en la capa de ajuste, y las zonas negras o más grises no. Voy a imagen, ajustes y voy a niveles, y voy a llevar las sombras hacia la derecha para más o menos pronunciar esas sombras ahí. Recordar que las sombras serán las partes de la capa de ajustes que no se vean. Justamente los ladrillos de la casa, ¿lo veis? Con lo cual las tonalidades azules de la capa de ajuste no se van a ver en esas zonas más oscuras, o por lo menos no del todo. Estos valores pueden valer, le doy OK y visualizo la capa de ajuste, dándole aquí al ojito. Esta es mi tonalidad azul, pero el modo de fusión de la capa la voy a poner en superponer. Y voy a bajarle la opacidad, no sé, en torno al 45 o 50%. Este es el resultado. Este es el antes y el después. Hemos conseguido tonalidades azules, pero respetando ciertos colores que me interesaban de la casa original. Me sitúo en la capa de abajo y añado desde aquí una capa transparente encima. Voy a coger nuestro famoso pincel, que ya sabéis que me encanta mucho de niebla, que lo tendréis en los materiales, ahí está, y con color frontal blanco, rotando el pincel, cambiándolo de tamaño, lo que queráis, vais creando cierta niebla ahí justamente en el corte de la casa con el cementerio, ahí. Vamos a bajarle la opacidad a esta capa, no sé, en torno al 30% o 40%, por ejemplo. ¿Para qué? Lo vais a ver. Vamos a añadir una capa transparente arriba del todo, y con el mismo pincel más grande pintamos niebla, otra vez blanca. Pero la opacidad de esta niebla va a ser mucho mayor que la anterior. ¿Por qué? Porque esta capa combinada con la anterior va a crear una sensación de profundidad, donde la niebla más cercana al foco se ve más que la niebla más lejana. Si queréis seleccionar las dos capas, hacéis un grupo con control G y le llamáis niebla. Le quitáis el ojo al grupito para ver cómo era antes y cómo es ahora. Yo creo que es aceptable. A continuación, estando ahí en ese grupo, me voy a archivo y voy a colocar algo que le va a dar también una sensación un poco terrorífica, como son las verjas, una verja. Vamos a llevarnos la verja abajo del todo para que nos posibilite ver la casa. Hacemos grande, un poco la proporción conforme vosotros consideréis. Yo más o menos lo estoy haciendo rápido y seguramente mal, pero bueno, para enseñaros un poquito el truquito de cómo hacerlo. Si queréis darle cierta inclinación a la reja para que no sea tan bien todo lineal, y una vez lo tengáis, pues vamos a trabajarla. Vamos a bajarla un poquito, ahí más o menos. A continuación lo que voy a hacer es, desde aquí abajo voy a añadir una capa de ajuste de niveles. Aquí está. Ahí. Le voy a dar al iconito de máscara de recorte para que solo afecte a la capa subyacente y voy a llevarme las sombras hacia la derecha. Más o menos ahí. Estamos oscureciendo la reja. Una vez lo tengo, voy a añadir otra capa de ajuste desde aquí abajo. Capa de ajuste de tono y saturación. Ahí. Igual que hice antes, máscara de recorte para que solo afecte a la reja. Voy a bajarle un poquito la saturación para buscar el blanco y negro, sin llegar a desaturar del todo. El siguiente paso será crear cierto desenfoque aquí, en la capa de la reja. Es un objeto inteligente, con lo cual el filtro que aplique será inteligente. Filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano. Vamos a darle un desenfoque de 5 píxeles. Con ello lo que hago es desenfocar el punto más cercano a la cámara y así se centra la visión en el punto enfocado que es la casa. En esta posición y con control T hago una transformación libre de la reja. Ya la hice antes, pero no me ha gustado, con lo cual incluso lo que voy a hacer es darle a este iconito de aquí, que me permite hacer una transformación mucho más arbitraria. Con estos pivotes de aquí puedo modificar por secciones un poquito en función de las áreas que me ofrece esta malla que estáis viendo en la pantalla. Deshabilito la posibilidad de este tipo de transformación y continúo con la transformación habitual hasta que consiga la posición de la valla donde quiero. Esta yo creo que podría estar bien. Vosotros con calma lo hacéis mejor. A continuación selecciono con la tecla Shift presionada las 3 capas que me afeitan a la reja y con control G hago un grupo y le llamo al grupo verja o reja, como quieras. Si queremos corregir la capa de ajuste de mapa de degradado que hicimos antes, doble clic en la máscara de capa y le bajamos la densidad a la máscara de capa, dejando ver mucha más tonalidad azul en aquellas zonas que estaban ocultas. Lo que estamos haciendo es aclarar partes de la máscara de capa, dejando entrever mucho más el mapa de degradado. A continuación incorporaremos a nuestro amigo Gollum. Desde Archivo, colocar elemento incrustado. Aquí tenemos a nuestro Gollum. ¿Por qué Gollum? ¿Por qué no? Bueno, tengo recuerdos un poquito tristes de esto, pero bueno, vamos a incorporar a este señor,
o lo que sea encima de nuestro tejado. Redimensionamos y colocamos. Cogemos la capa y la llevamos debajo del grupo niebla. Ahí. Vamos a integrar a Gollum en la escena. Primer paso es añadir una máscara de capa. Nos situamos en ella y con un pincel redondo, seleccionamos pincel redondo, pero de bordes no difuminados, o sea, dureza 100%, ahí. Vamos a pintar de negro, color frontal negro, aquí, para simular que Gollum está encima del tejado, ahí, más o menos. Veis que el brillo y luces de Gollum no es el adecuado, con lo cual también tendremos que corregirlo. ¿Cómo? Añadimos capa de ajuste de equilibrio de color, intentando buscar la combinación de colores adecuada para ajustarlo a la escena. Por ejemplo, los medios tonos, el cian, menos 25, magenta, menos 16, amarillo o azul, más 17. Vamos al tono de sombras, cian menos 40, magenta menos 5, amarillo menos 14. Y finalmente vamos a iluminaciones, cian pues, o rojo más 19, magenta 0, amarillo menos 8. Le doy a este iconito de aquí para que los ajustes solo afecten a la capa subyacente. Es el iconito de máscara de recorte. De nuevo, desde aquí abajo añadimos una capa de ajuste, en este caso de brillo y contraste. Vamos a darle al iconito de máscara de recorte para que solo afecte a Gollum y bajamos el brillo en torno a menos 70, más o menos, por ahí. Vais jugando con los valores. Y el contraste, no sé, lo subís un poquito a 20, por ejemplo, o 20, 21. ¿Os queda bien? Adelante, validáis y ya lo tenéis. Recordad que estos valores son orientativos porque en vuestra escena pueden cambiar en función de vuestro entorno. Ajustarlo a vuestros colores. Me sitúo en la capa de Gollum, me voy a filtro y voy a darle un desenfoque gaussiano, un desenfoque para darle profundidad. No sé, en torno a 1. Como es un objeto inteligente, será un filtro inteligente que podréis cambiar a posteriori. Más o menos ahí. Una vez tenéis todas las capas de Gollum, las seleccionáis todas con la tecla mayúscula presionada y con control G hacéis un grupo que llamáis Gollum. A continuación vamos a crear un efecto de sombra. Vamos a considerar que detrás de Gollum, en esa ventana de detrás, va a haber una luz que proyectará una sombra de Gollum en esta pared, con lo cual vamos a construirla. Situado donde estoy, abro el grupo de Gollum, que está aquí la capa, y desde los iconos de aquí abajo añado una capa transparente que se me sitúa arriba del grupo. Voy a ponerla abajo del todo. Sin moverme de esta capa, control presionado hago clic en la capa de Gollum para seleccionar su contorno. Y con las teclas de movimiento voy moviendo ahí la selección hacia la derecha. Ahí. Una vez lo tengo, voy a rellenarlo. Voy a seleccionar el bote de pintura, clic derecho en el degradado, bote de pintura, alt, clic para coger una muestra de color, bote de pintura, clic, control D para deseleccionar. Con control T voy a hacer grande esta sombra hacia arriba. Pero esta proyección debe guardar una perspectiva. Vamos a hacer truquitos. Voy a validar la transformación, ahí. Voy a ir a coger la herramienta selección rectangular, ahí. Y hago una selección desde más o menos el pilar hacia la derecha, ahí. Ok, ya la tengo. Presiono control mayúsculas J y esto hace que no copie la capa, sino que la corte la capa. Con lo cual tengo una capa con lo que he seleccionado. Control T y hago más grande esa selección que he cortado. Ahí. Cuando lo tenga, clic, valido. Lo mismo voy a hacer ahora, herramienta selección rectangular y desde este vértice del pilar hacia la derecha hago una selección y con control mayúsculas J lo que hago es cortar esa parte de la capa, ahí, ¿lo veis? Como antes, control T, ahí transformo libremente y subo la sombra un poquito, valido y ya tengo tres sombras, tres capas de sombra. Selecciono todas con la tecla Shift presionada y con control E combino las tres capas y ya tengo solo una capa de sombra. Me voy a modo de fusión, multiplicar y tengo una sombra demasiado pronunciada. Vamos a corregirla. Me voy a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano y no sé, le dais un radio en torno a 2 o 3 píxeles, no más. Más o menos yo voy a dejarlo en 3 píxeles. Le voy aquí a validar y ya lo tengo. Ahora voy a bajarle la opacidad, no sé, en torno al 50% la sombra. Si queréis hacerla más realista todavía, pues podéis situaros en la capa de sombra, añadirle una máscara de capa desde aquí abajo y situados en la máscara de capa con un pincel redondo de bordes difuminados, este por ejemplo, color frontal negro, voy un poco ocultando la parte superior de esa sombra. Yo lo que hago es pintar en los aledaños de la sombra, no en la propia sombra, y con este pincel de bordes difuminados consigo ocultar parte de los extremos de esa sombra. Con control 0 tenemos una panorámica de todo el canvas y yo creo que el resultado es bastante realista, pero vamos a incorporar más efectos para hacerlo aún más realista. Me voy a situar en la capa de arriba del todo y desde los iconos de aquí abajo añado una capa de color uniforme, capa de ajuste de color amarillento, más o menos con este código. OK, me sitúo en la máscara de capa y con control I la invierto, con lo cual ahora todo es negro, no se ve nada del color uniforme. Selecciono un pincel redondo
con una dureza más o menos de en torno al 75-80%. Color frontal blanco porque voy a pintar en la máscara que es negra. Más o menos este tamaño. Haré clic para emular lo que es la luna. Clic. Sí, pero parece bastante irreal. Voy a buscar mi pincel famoso de nubes o de niebla, que es este de aquí. Este me encanta. Y con color frontal negro lo cambiaré. Ahora voy a pintar en la máscara de capa para ocultar ciertas partes de esta luna. Con lo cual conseguiré una integración de esta luna entre las nubes que ya puse al principio de este tutorial. Más o menos así. Y si queréis girar el pincel para conseguir cierta, no sé, asimetría en lo que vayáis pintando. No sé, más o menos yo creo que podría servir más o menos así. Si no os gusta, pues borráis otra vez en la máscara y lo rehacéis. Yo me voy a quedar con este resultado porque estoy haciéndolo en el tutorial. Otro complemento del fotomontaje que no podía faltar son pájaros. Añadimos una capa transparente arriba del todo, seleccionamos un pincel de pájaros, ahí, seleccionáis el que queráis, por ejemplo este de aquí, y con color frontal negro, más o menos proporcionáis el pincel, ahí, color frontal negro, hacéis un clic más o menos ahí, delante de la luna, que se vean los cuervos. Os vais a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano y dais un radio, no sé, en torno a 3 píxeles, 1 píxel, no sé. Yo le voy a poner 4, que es un radio yo creo que aceptable para la profundidad que pretendo en estos pájaros. Me voy ahora a archivo y voy a incorporar otro elemento que es una ventana. Voy a ayudarme de este elemento para crear luz en la ventana posterior a Gollum. Más o menos redimensiono para conseguir el mismo tamaño que la ventana que tengo detrás. He bajado la opacidad para guiarme mucho más. Botón derecho, distorsionar, y voy jugando con los vértices para ajustar esta ventana que he incorporado al canvas a la ventana real del fotomontaje. Más o menos ahí. Una vez lo tenga, aumento la opacidad al 100%. Me voy aquí abajo, añado una máscara de capa y con un pincel de bordes difuminados, redondo, voy pintando de negro alrededor de la máscara para solo mantener la zona iluminada. Voy haciendo el pincel más pequeño para ocultar aquellas zonas que no me interesan o visualizar aquellas que sí que me interesan. Ahora viene el truco. Voy a cambiar el modo de fusión de la capa a luminosidad. Ahí. Y veo la luz blanca. Con control J voy a duplicar esta capa. Pero el modo de fusión, en lugar de luminosidad, lo voy a poner en sobreexposición lineal, creando ese brillo alucinante de luz detrás de Gollum. Me encanta. Completo el efecto añadiendo una capa transparente arriba del todo, cuyo modo de fusión será sobreexposición lineal, color frontal anaranjado, un pincel redondo de bordes difuminados, dimensión superior a la ventana, clic, clic, 2 veces. Ahora me voy a filtro, desenfoque, desenfoque radial. Y le doy unas características determinadas, una cantidad de 100, el método va a ser zoom y el punto ahí del zoom será a la izquierda en el centro. Clic. Muy bien. Esto es un rayo de luz que sale de la ventana. Creo que el modo de fusión que mejor quedaría sería trama. A ver, sí, me gusta más. Veo que hay zonas iluminadas que no deberían. Vamos a corregirlo. Máscara de capa en esta capa y con el pincel redondo de bordes difuminados, color frontal negro, voy pintando aquellas zonas que no deberían estar iluminadas. Con paciencia en casa lo haréis mucho mejor. Bueno amigos, hasta aquí el tutorial que espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo. Quiero desearos un feliz Halloween, que hagáis este fotomontaje y lo posteéis en mis redes sociales que tenéis en la descripción del vídeo. Hasta el próximo tutorial, un abrazo a todos.